entre Israel y Palestina. Hoy nos hemos visto que el mundo ha estado muy en vilo en procesos mundiales donde los conflictos se han agravado en la Franja de Gaza y en Jerusalén. Y la situación fue porque un grupo terrorista, un grupo muy radical llamado Hamas, el pasado domingo decidió bombardear a Israel a través de cohetes. Y el primer ministro israelí respondió con fuerza. Bombardeó a la Franja de Gaza y bombardeó también a Cisjordania, lo cual hoy aparecen alrededor de 180 muertes, alrededor de 1.200 heridos, 120.000 desalojados, los refugiados que se encuentran en la Franja de Gaza. Hay dos estados, conocemos que es un conflicto que tiene muchos años porque tienen características tanto sociales, religiosos, lingüísticos y étnicos. Y para entender el proceso hay que irse a los acuerdos que se hicieron ya desde el año 1916, 1918, entre el primer ministro inglés y el primer ministro francés. Durante esa época los otomanos fueron los que dominaron esa región, tanto Palestina, Cisjordania, Transjordania, Irán, Irak, y se repartieron esa región después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en 1917 ya había unas declaraciones llamadas las Declaraciones de Balfour, una promesa que hizo los británicos que si ganaban la guerra iban a reconocer un Estado judío en el Medio Oriente, y ahí nació lo que se llama el Estado de Israel. Sin embargo, allá habían judíos que habían asentamientos que empezaban desde el año 1908. En 1947, con la resolución de la ONU, con la resolución 181, deciden formar dos estados, un Estado judío y un Estado palestino, árabe. Ahí entonces empezaron los conflictos. Los judíos respondieron que no querían que los palestinos estuvieran compartiendo un mismo territorio, y finalmente empezó lo que se llama la primera intifada, la primera guerra entre ellos dos, y terminó ganando la guerra Israel. En 1967, Egipto, Libia, Palestina y Siria deciden bombardear a Israel. Israel respondió, la guerra lo seguiría, gana Israel esa guerra. Sin embargo, a Israel toma la península de Sinaí, la Franja de Gaza, el Alto del Golán, y hasta el 1995-94, con el acuerdo de Oslo que se logró entre Yasser Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, deciden otorgarle esos terrenos, esos territorios a Palestina. Sin embargo, esos tenían bajo la autoridad israelí con el ejército israelí. En 1996, recordar que fue asesinado el primer ministro israelí Yitzhak Rabin por un extremista judío. Frente a esa situación se agravaron en el 2005, la primera intifada fue en 1987. Una intifada es cuando se levantaron los palestinos en contra de los militares israelitas que tenían las ocupaciones de los territorios. Y eso generó de que el ejército israelí matara alrededor de 5.000 palestinos. En esta ocasión murieron alrededor de 1.000 israelíes y 5.000 palestinos. En el 2005 se dio la segunda intifada y la retirada del ejército israelí en la Franja de Gaza. Sin embargo, los israelíes crearon dos muros, y ese muro para tratar de tener un apaciguamiento y el control militar de esa región, ya que hay un grupo terrorista muy peligroso que es Hamas, que domina la Franja de Gaza. Entonces la situación está muy grave. Hoy se convocó el Consejo de Seguridad de la ONU, va a salir la resolución. Sin embargo, Israel ha sido condenado en varias ocasiones. En el 2015 salió una resolución, la que llamó la 1860, donde condenaron a Israel por algunos ataques que se hizo en contra de los palestinos. Pero el próximo domingo, Jean Borrell, que es el secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, convocó a los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Unión Europea para hablar sobre la situación. El mundo está muy en una escalada, un conflicto muy tenso, un conflicto bélico. Yo pienso para que terminase ese tipo de conflictos bélicos y ese tipo de escalada de tensiones y esas utilidades, tienen que tener los brazos fuertes de Estados Unidos, porque Israel es un aliado fuerte de Estados Unidos. Si Estados Unidos no decide buscar una solución pacífica entre los dos estados, posiblemente vamos a tener problemas en el Medio Oriente hasta los días venideros. Finalmente, quería decir otros conflictos políticos que hay dentro de Israel,
es que el primer ministro está en su último periodo, su último mandato, tratando de reelegirse, ya que ha visto 4 procesos políticos, 4 procesos electorales, de los cuales no ha podido conformar gobierno. Muchos dicen que es una estrategia que está utilizando Benjamín Netanyahu para tratar de levantar, avivar el pensamiento, el sentimiento nacionalista de los israelíes y conformar gobierno. Así, si es posible, se da un nuevo proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que él tiene caso de corrupción, también está investigado y procesado por la justicia israelí, pero esperemos que la salida sea una solución pacífica para el mundo. Muy interesante, ya después de haber explicado nuestro compañero el problema que hay entre los israelíes y Palestina, nos vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos con más informaciones. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. El encuentro con el arte y la cultura tiene lugar en varios